Muy bien, Pati, vamos a hablar ahora de un tema que a usted como trabajador le interesa, porque hay ciertos trabajos que usted desarrolla que pueden estar asociados a la aparición del asma. Un trabajador que está, por ejemplo, en la construcción, expuesto a cemento, a residuos, a bacterias, los que pasan pintando, los que trabajan con la madera y muchísimos otros más. Y es por eso que hoy vamos a hablar justamente de este tema, cuando el trabajo produce asma. Y nos acompaña el doctor Warner Rodríguez, que es médico internista y neumólogo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá en casa, doctor. Por ejemplo, doctor, ¿qué pasa con los trabajadores que están expuestos a ciertos olores y a ciertas partículas que pueden desarrollar el asma? Bueno, cuando estamos hablando de asma, estamos hablando siempre de un proceso inflamatorio en la vía aérea. Básicamente lo que vamos a tener entonces es que algunas partículas o algunos olores o algunos desencadenantes diferentes pueden producir esta inflamación en lo que es los músculos de los bronquios, y al producir esta inflamación entonces esos bronquios se van a estrechar un poco, y eso es lo que nos van a producir los síntomas típicos de una persona con asma, ¿verdad? Que la tos, que los silbidos en el pecho, que la falta de aire. El gatillo que llama uno popularmente. El gatillo. Ahora, doctor, cuando uno habla de esas partículas que usted está señalando, y si vemos esas imágenes, ¿verdad?, del esmeril, trabajadores que están expuestos a ciertas partículas, ¿dónde se alojan cuando hablamos de este tipo de, ¿verdad?, de partículas que andan en el aire, que el trabajador está todo el día expuesto? Claro. Ok, ahí cuando hablamos del tamaño de la partícula va a ser más importante para otro tipo de enfermedades que se llaman enfermedades intersticiales. Y entonces lo que vamos a ver es que cuando las partículas son grandes, y estamos hablando de grandes cuando tienen arriba de 30 micras en tamaño, se van a alojar más que todo en lo que es vía aérea alta, lo que es nariz, boca, garganta, y como van disminuyendo en tamaño, van a irse alojando en las zonas más periféricas de las vías aéreas. Entonces hablamos de que partículas tan pequeñas como abajo de 3 micras, por ejemplo, se van a ir a alojar a las zonas más pequeñas de las vías aéreas, ¿verdad? Y ahí es a donde se puede producir este grupo de enfermedades que te digo se llaman enfermedades intersticiales. Cuando estamos hablando ya de asma ocupacional, pues realmente el tamaño de la partícula no es tan importante. Ahí más bien lo que vamos a diferenciarlo es tal vez entre dos grupos grandes. Uno es el grupo que producen reacciones de tipo alérgico en la vía aérea, y el otro va a ser el grupo que está actuando como un irritante en la vía aérea. Los irritantes tal vez es la más fácil, ¿verdad? Porque las personas, por ejemplo, que trabajan con olores fuertes, con cloro, productos de limpieza, ¿verdad? Que es súper frecuente en las consultas de neumología, ¿verdad? Que viene la señora y dice, bueno, mira, cada vez que limpio el baño empiezo con tos, empiezo con falta de aire, con pitos en el pecho, ¿verdad? Esos irritantes. Los que mencionabas inicialmente, las personas que trabajan en construcción, que trabajan con maderas, incluso hay gente, por ejemplo, que tiene alergia al látex, ¿verdad? Entonces en el sector salud pueden hacer no solo reacciones en piel, sino también cuadros asmáticos. La gente, por ejemplo, que trabaja con productos de belleza, es algo súper frecuente, ¿verdad? Porque los tintes tienen una sustancia que también se asocia a la aparición de asma, a la aparición de... También, exacto. De igual forma, una muy frecuente es la gente que trabaja en panaderías, porque la harina tiene algunas enzimas, y estas enzimas son las que se han asociado a la aparición de cuadros asmáticos en personas que trabajan en panaderías. La señora también que está limpiando, o sea, con cloro, a veces encerrado en el baño, o esos olores, ¿verdad?, son muy fuertes también. Exacto, exacto. Y todo esto, al final de cuentas, te decía al principio, es lo que va a generar esta inflamación en la vía aérea, y la inflamación es la que va a generar los síntomas de asma. Ahora, doctor, para que aparezcan esos primeros síntomas, ¿cuánto tiempo tiene que estar la persona o el trabajador expuesto a estos olores, a estas partículas, para que ya desarrolle un cuadro de asma? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, y realmente no hay una respuesta correcta. Lo que sí te puedo decir es que para que se desarrolle un cuadro de tipo alérgico, que es la gran mayoría de cómo ocurren estos cuadros de asma ocupacional, sí tiene que darse un contacto directo y suficientemente grande y por un tiempo prolongado para que aparezcan. Usualmente, digamos, una exposición aguda, digamos, una persona que por primera vez está limpiando un baño con cloro, por ejemplo, usualmente eso no va a desencadenar una crisis de asma o incluso síntomas de asma. Ok, doctor, ¿cuáles son las señales de que el asma está próxima? ¿Hay algo que las personas podamos notar? Claro, sin duda. Inicialmente lo que podemos ver es más que todo síntomas relacionados con cuadros alérgicos.
Entonces pueden ser personas que tienen algo de rinitis, ¿verdad? Son las personas que, digamos, están en el trabajo y siempre andan con moquillos. Sí. O se andan quejando constantemente de dolores de cabeza porque tienen sinusitis. De repente puede ser que se resfriaron y el resfrío les duró 3 meses, ¿verdad? La tos y los síntomas. Y uno dice, no, eso es esa tos necia que ahorita se me quita. No, muchas veces eso puede estar en relación a asma ocupacional, ¿verdad? Ahora, doctor, por ejemplo, una persona que desarrolla un cuadro de asma o que se vuelve asmático, ¿va a seguir asmático toda su vida o puede superarlo? Sí, bueno, es un concepto muy interesante, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta que el asma, al igual que muchas alergias, se pueden controlar, ¿está bien? Pero el tratamiento curativo realmente para este tipo de enfermedades aún no existe. Entonces, por control lo que me refiero es a que la persona debiera de poder mantener su estilo de vida normal, debiera poder seguir en su trabajo, en la mayoría de los casos, sin que, digamos, estos síntomas desencadenen crisis lo suficientemente fuertes como para que tenga que buscar un trabajo nuevo, ¿verdad? Que al final de cuentas va a ser sumamente complicado en la mayoría de los casos. Ahora, doctor, si ya, por ejemplo, yo estoy expuesta por mi trabajo a ciertos olores y demás, yo sé que eso me desencadena el asma. Si yo logro librarme o protegerme de esos olores o esas partículas que lo propician, ¿sería suficiente para evitar el asma o tengo que medicarme? Bueno, muchas veces medidas así es lo primero que vamos a utilizar, ¿verdad? Incluso uno como médico le va a recomendar al paciente, en la medida de lo posible, evite la exposición. Lo que pasa es que eso es muy variable dependiendo del trabajo de una persona. Si es una persona que trabaja en una bodega, por ejemplo, y le están pidiendo a esta persona, mire, no se exponga al polvo, le están pidiendo un imposible, ¿verdad? Trabaja con polvo de igual todo forma, el tiempo, una persona que trabaja en limpieza y uno le dice, mire, no se exponga a los olores fuertes, pues también, ¿verdad? Entonces, en buena medida, digamos, los mecanismos de protección de la vía aérea van a ayudar en buena parte a que los síntomas no aparezcan. Cuando hablamos de esos mecanismos, ¿es que mascarillas o qué tipo de mecanismos? Exacto, doctor? Mascarillas, disminuir, digamos, todo lo que sea procesos irritantes en la vía aérea alta, y ahí entonces se pueden utilizar algunos medicamentos para disminuir rinitis, vamos a meter antihistamínicos, esteroides nasales, cosas por el estilo, ¿verdad? Que de lo que se trata es de disminuir la posibilidad de que ocurra esta inflamación que puede desencadenar en síntomas. Muchas veces este tipo de medicamentos no van a ser suficientes y cuando ya una persona tiene un asma diagnosticada y está teniendo crisis relacionadas con su trabajo, pues lo óptimo es medicarlo, ¿verdad? Para que en la medida de lo posible pueda seguir con su trabajo. Ahora, doctor, hay cuadros, por ejemplo, que los más comunes es que aparecen de niños y desaparecen en la adolescencia. Pero ¿qué pasa con los adultos que desarrollan el asma? Que no vienen desde pequeñitos. Ok, eso justo es, por definición, una parte de lo que corresponde al asma ocupacional, ¿verdad? Porque también tenemos a las personas que son asmáticos que se agravan en el trabajo. Son dos grupos diferentes. Entonces, los que se agravan en el trabajo son los que niños fueron asmáticos, ¿verdad? Ya diagnosticados. Exacto. Como bien decís, probablemente en la adolescencia se controló un poquito los síntomas y después se exponen durante algún tiempo prolongado a alguna sustancia y reinician con los síntomas, ¿sí? El otro grupo que vamos a tener es las personas que nunca en la vida fueron asmáticos, nunca han sido alérgicos y de repente empezaron a trabajar y con el tiempo desarrollan cuadros de asma. Ok, ¿y este tipo de asma puede curarse, doctor, que se desarrolla así en la adultez? Al final de cuentas, como el mecanismo es el mismo y estamos hablando de un proceso inflamatorio, realmente no se cura. Volvemos al mismo concepto. Exacto. Se controla. Tiene control, pero no tiene una cura como tal. ¿Y qué hacemos cuando ya el asma está, doctor? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el proceso, verdad, a seguir? Ok, lo principal, primero siempre es hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Porque muchas veces lo que va a ocurrir es que se diagnostica de una forma equivocada el cuadro de la persona y entonces puede ser que por un resfrío termina con un diagnóstico de asma ocupacional, ¿verdad? Lo cual obviamente no es lo correcto. Ahora, aun cuando pensar en el diagnóstico es relativamente sencillo, ya el diagnóstico fino no es tan fácil, porque realmente pensarlo no es tan complicado. Es la persona que viene y le dice a uno,
vea doctor, cuando llego al trabajo empiezo con tos, empiezo con los síntomas y me voy el fin de semana para mi casa o me voy de vacaciones y se me elimina quita todo. Eso es lo primero que uno siempre va a pensar, bueno, ok, definitivamente hay algo en el ambiente laboral que le está produciendo estos síntomas. Entonces, una vez que ya tenemos la sospecha diagnóstica, lo que sigue es tratar de diagnosticarlo en una forma adecuada. Hay algunas formas, digamos, que se pueden utilizar. Se podría realizar un estudio que se llama espirometría en el ambiente laboral y después realizar el mismo estudio fuera de ese ambiente laboral y medir los diferentes parámetros y ver si hay alguna disminución de los parámetros cuando la persona está en el trabajo. Hay otro más sencillo incluso, que es un pico de flujo, que es súper frecuente usarlo en personas con asma, que también podríamos medirlo en el trabajo y también en el ambiente extralaboral para ver si hay alguna diferencia significativa. Ya con eso por lo menos uno se podría orientar de una forma más objetiva, de modo que a la hora de decirle a la persona, mire, probablemente usted va a ocupar medicamento, no le haga, ¿verdad?, la cara de que vea y cómo sabe que lo voy a ocupar, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. A cuidarse en la mejor medida, de verdad. Exacto. Ese sería el mejor tratamiento. Muy Muchas amable, gracias por la doctor. invitación. Gracias por su tiempo. Gracias. Vicente.